Puntos clave o perlas de las úlceras por presión. Estos van a ser los puntos que vamos a tocar y empezaremos con qué son. Son lesiones en la piel y tejidos subyacentes que van a ocurrir como consecuencia de compresión producida por presión, fricción o cizallamiento, y además le podemos agregar también como otro factor la humedad. Importante conocer estos factores porque van a ser también los factores de riesgo. Entonces, presión y fricción de la misma cama, de la sábana arrugada, cizallamiento igual de alguna sábana arrugada, algo que se quede ahí en la cama, y humedad propia, pues si el paciente que está encamado tiene incontinencia fecal o simplemente está en estado, bueno, no está despierto, ¿no? Entonces, esos serían los factores de riesgo. Vamos a tener como epidemiología que ocurren 17% de hospitalizados, va a ocurrir en 50% de pacientes en UCI y 40% en adultos mayores hospitalizados. Entonces, pues son una epidemiología muy grande, muy grande. Lo siguiente que hay que también saber es que 95% van a ser prevenibles según la guía de práctica clínica. Entonces, ¿cómo lo vamos a prevenir? Más adelante lo vamos a ver. Vamos a tener factores de riesgo. El primero es deterioro en la movilidad. Pero podemos tener otros como edad avanzada o también los gravemente enfermos, porque son los que van a estar internados en la UCI. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como decíamos en la definición, va a darse por compresión. Y esta compresión tiene que ser de ciertos milímetros de mercurio. Y en la guía de práctica clínica vienen que más de 32 milímetros de mercurio ya genera hipoxia. Y más de 70 milímetros de mercurio por 2 horas, esto ya va a generar daño celular irreversible. En cuanto a la clínica, vamos a tener pues una lesión que puede generar dolor, puede haber también hipotermia o puede sentirse muy fría, edema y también cambios en la consistencia. Además, si hay infección en esta misma úlcera, van a haber otros datos. Entonces, si hay infección, vamos a poder encontrar los datos típicos de una infección. Entonces, vamos a encontrar aquí calor, eritema o rubor, dolor, y además también podemos encontrar exudado y fetidez. En cuanto a los microorganismos típicos que van a infectar las úlceras por presión, tenemos en primer lugar el más clásico de la piel. Entonces vamos a tener S. aureus. Después podemos tener también enterococos por pues la misma incontinencia fecal. Y también vamos a tener como tercer lugar gram negativos. Pero hay que recordar aureus y enterococos. Y la característica es que todos estos van a ser resistentes a varios antibióticos porque ocurre dentro de un hospital. Vamos a tener en esta misma parte de la clínica una escala de valoración clínica que va a ser la escala Braden. En cuanto a la escala Braden, solo hay que saber que una puntuación de menos de 16 ya implica una valoración por cirugía. En cuanto a las categorías, se nos va a dividir en 4 categorías. Entonces, 1, 2, 3, 4. En la primera categoría vamos a encontrar cuando la piel está intacta y solo está un poco roja. En la segunda categoría ya va a haber ampolla y va a haber pérdida del espesor parcial. En la 3 va a haber pérdida del grosor de la piel que va a dejar ver grasa. Y en la 4 va a haber pérdida completa que va a dejar ver músculo o hueso. Entonces, pues casi todas las vamos a reconocer hasta la etapa 3 o 4. Antes no es muy difícil identificarlas. Pero nada más para aprender una clasificación: 1 piel intacta, 2 ampolla, 3 se ve grasa, 4 se ve músculo o hueso. En cuanto a la prevención, es muy importante que estos pacientes tengan una valoración 2 veces al día en los lugares más comunes. Y los lugares comunes, pues el principal lugar va a ser el sacro. Pero hay otros, ¿no? Como los talones, los omóplatos y otras zonas que es muy importante revisar 2 veces al día en este tipo de pacientes. Además, otra medida de prevención es proteger de la humedad. Y en cuanto a los cuidados, pues únicamente hay que saber que va a depender del estadio en el que nos encontremos. Si es 1, solo va a implicar limpieza.
Si es 2, va a implicar ya un desbridamiento. Entonces, a partir del 2, todos ya es desbridamiento. Pero además, en 3 y 4 vamos a agregar el, B- ay, este, bueno, la presión negativa, ¿no? El drenaje por presión negativa. Entonces, en el 3 solo va a requerir la valoración de este método y en el 4 ya va a necesitar siempre el drenaje con presión negativa. Entonces, ese sería el algoritmo de tratamiento. Bueno, eso sería todo de este lado. Les dejo el apunte y sería todo. Muchas gracias.